Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Kugen, gerente comercial de LZ Semillas. Un placer, un gusto estar nuevamente con Carlos en este ciclo que venimos llevando adelante de charlas de esta economía, de esta Argentina tan particular. Y bueno, Carlos nos va a tratar de dar una mano a ver cómo tirar un poco de luz sobre esto, así que nos vamos a divertir un rato. Carlos, muchísimas gracias. Algunas aclaraciones, todo lo que es preguntas, consultas, todo al chat, así vamos siguiendo un orden. Al final ya vamos a comunicar la próxima fecha de este ciclo que venimos llevando adelante con Carlos, así todos están al tanto del próximo encuentro que tenemos. Carlos, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Guillermo, no sé si nos vamos a divertir, pero en realidad bueno, esperemos que sea un poco algo útil, digamos, ¿no es cierto?, frente a tanta incertidumbre que existe a nivel empresario, que los elementos que podamos aportar puedan ayudar de alguna manera a la toma de decisiones. Vamos a subir para compartir una serie de gráficos que nos van a ayudar a ir siguiendo el hilo conductor. Estoy inhabilitado, Guillermo. Y ahí seguramente te habilita para compartir pantalla. Ahí te habilito. Bueno. Ahí. ¿Se puede? Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Perfecto, se ve perfecto. A ver si podemos agrandarlo un poco. Aquí está. Está mejor, ¿no es cierto? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a retomar algunos elementos de los que veníamos hablando en la reunión anterior porque hacen al hilo conductor, ¿no es cierto? En realidad, la situación internacional es sumamente complicada. Rescatamos esta frase de un documento de hace un mes ya del Fondo Monetario, cuando dijo: el mundo enfrenta la mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo un documento una semana después del Banco Mundial diciendo algo parecido. Es decir, estamos mirando un escenario sumamente complicado a nivel mundial que no solo se expresa por la guerra entre Ucrania y Rusia, que ciertamente es parte importante de la incertidumbre internacional, sino que además el combo contiene otros elementos muy fuertes, digamos, sobre algunos de los cuales nos vamos a detener. La guerra entre Ucrania y Rusia obviamente sigue tensionando los precios de una gran parte de las materias primas a nivel mundial, sigue generando una fuerte incertidumbre, afecta a muchos precios, entre ellos los de la energía, que también afecta a la Argentina, ya vamos a ver después. Hay un proceso de desabastecimiento de alimentos a nivel mundial, no solamente por Ucrania y por Rusia, sino que en realidad la situación de la guerra ha tensionado distintos mercados internacionales y hay una treintena de países en el mundo que han frenado o suspendido sus exportaciones de alimentos y materias primas como respuesta a la propia incertidumbre que genera el conflicto internacional. Y esto no ha hecho más que tensionar la situación. Hemos expresado, creo, en la reunión pasada que el mercado de los aceites particularmente es un mercado que está sujeto a muchísima tensión, no solamente porque diríamos en los dos extremos del mercado hay desabastecimiento. Girasol, por un lado, obviamente, acá la guerra juega un rol fundamental, en un extremo de un aceite de altísima calidad, pero en el otro extremo hay problemas con el aceite de palma, por la decisión de Indonesia de limitar sus exportaciones, y alguien dirá, bueno, pero eso no importa mucho, ¿a quién le importa el aceite de palma? No, el aceite de palma es más del 50% del mercado mundial de aceites. De tal manera que la decisión de Indonesia, que después flexibilizó, pero que sigue limitando sus exportaciones, tensiona el mercado de los aceites a nivel global. Alguien escucha esto y dirá, buenísimo para nosotros porque somos exportadores de soja y entonces todo esto nos beneficia. Sí, pero con mucha volatilidad. Y ya vamos a mostrar, ¿no es cierto? Ayer los mercados en Chicago se cayeron todos fuertemente y eso no hay que dejar de rescatarlo en este proceso de alguna reflexión que vamos a hacer después. Pero digamos, el mundo además tiene inflación, una inflación importante, ya vamos a rescatar ahora un gráfico fuerte sobre esto, y hay en ese contexto un proceso de desaceleración de la economía mundial, donde también hay una economía mundial que todavía no resolvió los problemas de la cadena de suministros post-COVID.
Hace 3 días charlaba con un operador del mercado de aeronavegación diciendo que los problemas de los vuelos aéreos no son solo de la Argentina, están planteados en todo el mundo, porque en realidad cuando todos los aviones en el mundo quedaron parados, de alguna manera se suspendió también el proceso de revisión y de las inspecciones periódicas que las aeronaves tienen para poder volar. Eso se suspendió y ahora el proceso es que todos hacen cola y fila para poder hacer que sus aviones vuelvan a volar. Por eso están faltando aviones en todo el mundo. Bueno, está claro que los problemas que generó en las cadenas de suministro el COVID todavía no están resueltos a nivel global. Y eso también es parte del problema inflacionario que afronta la economía mundial. Ahora, en este combo, quiero rescatar particularmente el tema de la inflación y de las tasas de interés. Acá tenemos la inflación de los Estados Unidos. Una inflación que anualizada nos está dando el 8,6% a partir de mayo. Y el mes pasado la inflación en Estados Unidos mensual fue del 1%, una cifra tremendamente alta. Si pensamos que la inflación que Estados Unidos considera normal está en el 2% anual, de tal manera que si el mes pasado la inflación fue del 1% en un mes, es una alerta ya no amarilla, es una alerta roja sobre la situación inflacionaria de los Estados Unidos. Yo no descarto que en algún momento del segundo semestre esa tasa anualizada, que hoy nos da el 8,6%, se transforme en una tasa de 2 dígitos. Es decir, que Estados Unidos alcance una inflación de 2 dígitos anualizada en algún momento del segundo semestre del año. Algo que no ocurría, por supuesto, desde hace muchísimos años, décadas. Esto conduce a una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de acelerar el aumento de las tasas de interés. Y lo que por supuesto vimos la semana pasada con esta decisión es lo que a mi juicio vamos a seguir viendo, porque hasta acá las autoridades monetarias norteamericanas han venido siguiendo de atrás, siempre minimizando lo que iba a ocurrir, reconociendo después los errores tomados en términos de ser demasiado flexibles, ser demasiado blandos en la política antiinflacionaria. Hoy la decisión es fortalecer el avance sobre cómo enfrentar esta situación. Y por lo tanto, lo que cabe esperar de cara a los próximos meses es un proceso de aceleración de las tasas de interés en los Estados Unidos. Esto conduce inevitablemente a una revaluación del dólar a nivel internacional, lo cual le quita poder de compra al resto del mundo de todo aquello que cotice en dólares, entre los cuales están, por supuesto, la mayor parte de los commodities. Esto es importantísimo para evaluar, por supuesto, la situación de lo que cabe esperar, porque es obviamente una señal bajista para los mercados a nivel internacional y particularmente para el mercado de commodities y las operaciones en Chicago de cara a los próximos meses. Las subas de las tasas de interés, la revaluación del dólar juegan también, por supuesto, en términos de caídas de diversos activos a nivel internacional, cosas que estamos viendo, y por supuesto que es un escenario que puede proseguir. Caída de bonos y de acciones en casi todas las bolsas del mundo y el derrumbe brutal de las criptomonedas que vemos en este gráfico. En realidad, el derrumbe de las criptomonedas a nivel global no tiene obviamente una explicación solo desde este punto de la suba de las tasas de interés. Es un tema más complejo aún, que no es el momento de analizar en esta reunión, pero evidentemente hay un combo de factores sobre los cuales ha sido un detonante la suba de interés en los Estados Unidos para generar el derrumbe que estamos mirando en los mercados. Aquí la posición de los bitcoins, hay otros por supuesto que han sufrido golpes mucho más fuertes, mucho más duros, incluyendo la suspensión de actividades en algunas actividades. Ahora, volvemos sobre esta imagen. Porque hasta acá, si nos ponemos a mirar los precios de los granos, harinas y aceites en Chicago, en Londres, en Rotterdam, mirar las posiciones de los precios internacionales, que han sido espectaculares durante bastante tiempo, en realidad, como decíamos en otra oportunidad, tenemos factores alcistas y tenemos factores bajistas en el mercado. La guerra entre Rusia y Ucrania fue claramente hasta acá un factor alcista. Las situaciones climáticas, los riesgos climáticos planteados, particularmente en Estados Unidos y en otros lugares del hemisferio norte,
jugaban y han jugado un rol alcista hasta el momento. Ayer ocurrió otra cosa, que ya vamos a comentar, pero digamos que estaban dando vuelta y siguen dando vuelta factores bajistas, sobre todo de cara al segundo semestre del año, si miramos particularmente a Chicago. El aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos deja de ser un factor complementario adicional en el análisis, para transformarse en un factor central de la mirada que tenemos que tener sobre el comportamiento de los precios de los granos, harinas y aceites, como lo es también el enfriamiento de la economía mundial. Tanto el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos como el enfriamiento de la economía mundial no son hipótesis, son datos sobre la mesa de cara al segundo semestre de este año en la economía mundial. La economía mundial se está desacelerando, está en un proceso de enfriamiento y obviamente el aumento de las tasas de interés es lo que cabe esperar para los Estados Unidos de cara a todo el segundo semestre del presente año. Ahora, el tema es que los dos factores alcistas que están en este gráfico se pueden dar vuelta. De hecho, ayer las informaciones climáticas sobre los Estados Unidos plantearon una mejora sustancial y ahí está, por supuesto, la causa o la razón fundamental por la cual se cayó el precio del trigo, por la cual se cayó el precio del maíz, por la cual se cayeron diversos precios en el mercado internacional, pero particularmente Chicago. Y no nos podemos olvidar que la guerra, que ha sido un factor importante de tensión sobre los precios, en algún momento de los próximos meses puede tener un proceso de descompresión. Turquía volvió a plantear ayer que está dispuesto a intermediar para permitir una salida de los granos de Ucrania al mercado global. Turquía es un aliado, un actor cercano a Rusia, y por lo tanto su posición de intentar intermediar en este proceso, de intentar transformarse en un actor que permita la salida de los granos ucranianos, no puede perderse de vista y merece un seguimiento importante si pensamos que hay más de 20 millones de toneladas en Ucrania que no han salido al mercado mundial, básicamente producción de trigo. De tal manera que cualquier proceso de descompresión que tenga este conflicto durante los próximos meses va a jugar un rol bajista en el mercado por la aparición de millones de toneladas de granos que hasta el momento están ausentes del mercado global. Y lo mismo, si la situación climática en el hemisferio norte de aquí en adelante tiende a plantear un escenario de más tranquilidad, obviamente que los dos factores alcistas que están planteados en esta tabla se transforman en factores bajistas, que se suman a los dos primeros que ustedes ven en la imagen. Yo creo que no podemos perder de vista este análisis para evaluar lo que puede ocurrir en los mercados, particularmente en Chicago, durante los próximos meses, y estar advertidos en términos de decisiones, que vamos a charlar en un rato, en torno a las posiciones que podemos tomar dentro de la Argentina, al mirar esta situación y, por supuesto, la combinación de elementos aquí, en una Argentina donde estamos mirando un aumento muy importante de los costos de producción medidos en dólares, donde tenemos un aumento de las tasas de interés en el sistema financiero, del cual vamos a hablar en un rato, y del cual habíamos hablado ya en la reunión pasada, y aumento de los alquileres, la hipótesis de una lectura de descompresión de los precios internacionales entre un 10 o un 15% pone en riesgo los márgenes brutos de muchos productores en la región pampeana, sobre todo de aquellos que trabajan obviamente sobre campos alquilados. Este es un tema que nos parece muy importante para hacer un seguimiento, sobre todo si sumamos el hecho de decir, podemos estar frente a esta combinación de elementos, a una disminución del margen bruto agrícola en amplias zonas de la región pampeana, con un mayor aumento del riesgo agronómico por la presencia de una niña. Yo particularmente recorro amplias zonas de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, y por supuesto la situación con respecto a la humedad en los suelos es muy dispar. Pero está claro que hay zonas de la región pampeana donde la situación en términos de humedad en el suelo es muy limitada y la hipótesis de una niña pone riesgos agronómicos importantes que hay que considerar al momento de mirar estos márgenes brutos, que ciertamente vía aumento sobre todo de los costos de producción están planteando una advertencia sobre la cual hay que estar atentos. Mi lectura además frente a esto es que seguimos recomendando tomar posiciones vendedoras para los productores, pensando en el trigo enero, pensando en el maíz abril, pensando en la soja mayo del año que viene, como forma de cubrirse en términos
tal vez conservadores, para tener una lectura frente a la hipótesis de que todos los factores que estamos mirando sobre el mercado internacional tiendan a descomprimir los precios en Chicago durante los próximos meses y mirando a la campaña agrícola de la Argentina. Ahora, pasemos a mirar las variables de la economía argentina y la lectura que tenemos sobre el proceso inflacionario. Y aquí tenemos el proceso mensual de cómo se está comportando la inflación. Seguimos, por supuesto, con la mirada de que la inflación de marzo fue efectivamente la más alta del año y que estamos en un proceso de descompresión de la inflación, pero en niveles altísimos. Las consultoras privadas que en la Argentina hacen paralelamente al INDEC algún cálculo de la inflación porque tienen infraestructura para hacerlo, no son más de 4 o 5 en la Argentina las consultoras privadas que pueden hacer un seguimiento indirecto de la inflación, están diciendo que la inflación correspondiente al mes de junio podría situarse la inflación de este mes en algún punto entre el 4,5 y el 5%. Y que ese proceso, que esa tasa de inflación, podría estabilizarse en los próximos meses. Esta es una hipótesis interesante para que consideremos como punto de referencia de lo que creemos que puede pasar con el dólar en el mercado oficial de cambios y lo que puede pasar, y ya está ocurriendo, con las tasas de interés en el sistema financiero. Si la inflación minorista, que es el punto de referencia que nos interesa mirar, se estabiliza en los próximos meses, en algún punto entre el 4 y el 5%, quiere decir que la inflación que va a calcular el INDEC al año completo nos daría un piso del 80%. Y alguien dirá, firmalo, ojalá, estaría buenísimo, digamos, porque puede ser mucho peor. Bueno, vamos a tomar esa hipótesis. Vamos a plantear la hipótesis de que la inflación de junio se va a situar entre el 4,5 y el 5%, y que después puede estabilizarse en ese rango. Si eso fuera así, estamos hablando entonces de un piso inflacionario, el que calcula el INDEC, en torno al 80%. ¿Por qué nos importa esta mirada? Bueno, porque esta mirada obviamente nos conduce al comportamiento de un conjunto de elementos en términos de los mercados, y particularmente de los mercados que operan también sobre el componente de consumo interno. Este gráfico lo hemos visto con ustedes en la reunión pasada, nos muestra el proceso de pérdida de poder adquisitivo de los salarios en la Argentina, que vale para las jubilaciones, que vale para los trabajadores en el sector informal, es decir, para millones de argentinos, para los segmentos más importantes de consumidores. Y aquí quiero trasladarles la referencia de hace algunas 2 semanas, 3 semanas, que me hicieron llegar supermercadistas, básicamente del Gran Córdoba, pero en realidad que seguramente es la misma situación que se vive en el Gran Rosario o en el Gran Buenos Aires y sobre todo en los grandes centros urbanos. ¿Qué me decían los supermercadistas hace 3 semanas? Me decían, sigue aumentando la velocidad de rotación en góndola de fideos y de arroz. Sigue aumentando la velocidad de rotación en góndola de fideos y de arroz. En términos del sector lácteo, el mercado está muy planchado, y el producto que más se mueve es el queso cremoso, obviamente. Y también a nivel de proteína animal, lo que tenemos arriba de la mesa es que continúa el proceso de sustitución de pollos por carne vacuna. Todos esos elementos y otros más, no vamos a abundar en esto, muestran una señal inequívoca de que continúa el proceso de pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad. La promesa o el objetivo del gobierno argentino de que este año pueda haber una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, con una hipótesis de inflación del 80%, es prácticamente de imposible cumplimiento. Es prácticamente de imposible cumplimiento. De tal manera que lo que cabe esperar en los mercados, los datos estadísticos del consumo interno, del consumo de alimentos en mayo, son de una caída interanual del 4%. Podría estabilizarse el mes que viene, pero digamos que en realidad está claro que este proceso no se puede revertir. Para un productor sojero o para un productor que hace girasol, este comentario no es muy relevante. Pero está claro que este comentario es relevante para un productor lácteo,
para un productor de carne vacuna o de pollos, es decir, para aquellos segmentos productivos dentro de las cadenas agroalimentarias que operan con un componente importante en el mercado interno. No hay ninguna posibilidad de que el mercado interno en la Argentina, en términos de consumo, pueda tener un proceso de recuperación sostenida durante los próximos meses. ¿Por qué? Porque con una inflación de piso en torno al 80%, es prácticamente imposible que pueda haber una recuperación en el poder adquisitivo en esos segmentos de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de esa inflación del 80%, decíamos que esto nos sirve para mirar o para tener una mirada sobre la situación de las tasas de interés en el sistema financiero y el comportamiento del dólar en el mercado oficial de cambios. ¿Por qué? Porque el Banco Central, ya lo hablamos en la reunión pasada y lo rescatamos nuevamente ahora, se comprometió en dos cosas muy fuertes con el Fondo Monetario. La primera, a no deteriorar el tipo de cambio, a que el dólar en el mercado oficial de cambios a nivel mayorista siga en línea con la inflación, con una inflación ahora del 80%. Y que las tasas de interés en el sistema financiero se tienen que situar un poco por arriba de la pauta evaluatoria. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario le exigió al gobierno argentino que las tasas de interés en pesos tienen que ser superiores a la pauta de evaluatoria. Si la pauta evaluatoria va a ser del 80%, entonces las tasas de interés se tienen que situar por arriba de eso. Las tasas efectivas, no las tasas nominales. Algunos de ustedes me dirán, Carlos, eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Tanto la evolución del dólar en el mercado mayorista como las tasas de interés están siguiendo de atrás lo que está pasando con la inflación. Sí. Ahora, esa es la foto. La película, o al menos lo que yo pienso, es que más allá de los números, matemáticamente hablando, el Banco Central tiene la intención de cumplir su compromiso con el Fondo Monetario. El Banco Central tiene la intención de cumplir ese compromiso. Y por supuesto, en los días pasados vimos subir las tasas, ¿sí? Estas son las tasas hoy en el sistema financiero, después de los anuncios de los últimos días del Banco Central, moviendo todas las tasas de interés. Con ustedes ya dijimos en la reunión anterior que estamos frente a un proceso de aceleración de las tasas de interés y que ese proceso de aceleración obviamente hay que mirarlo con muchísima atención, con muchísima atención. Fíjense la situación de las tasas. Tasas nominales, estas son las nuevas tasas nominales que tiene el sistema, y después la segunda columna muestra la tasa efectiva anual. La tasa de los plazos fijos en realidad se va al 68% como tasa efectiva, pero dijimos, el Banco Central siente la obligación, en el marco de su acuerdo con el fondo, de ir aumentando las tasas de interés, tanto las tasas activas como las tasas pasivas. No solo las pasivas, sino también las tasas activas. Y entonces así nos encontramos con que la tasa activa para capital de trabajo o la tasa activa para bienes de capital también van subiendo todas, como las tasas de las tarjetas de crédito. De tal manera que este escenario, ustedes dirán, bueno, estas ya son tasas altas. Bueno, si la pauta inflacionaria que suponemos del 80%, quiere decir que siguen siendo negativas. De tal manera que el ajuste de tasas que vimos en el sistema financiero la semana pasada no es el último del año, ¿está bien? No es el último del año. Vamos a seguir mirando aún una aceleración mayor, un aumento adicional de las tasas de interés en el sistema financiero, porque esta tabla nos muestra claramente que el Banco Central tiene toda la intención de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y algunos de ustedes me dirán, Carlos, pero mira, ya con esas tasas así, la cosa se empieza a complicar, porque en realidad si además van a subir adicionalmente algo, esto quiere decir que estamos en problemas. Y por supuesto que sí. Y la señal de enfriamiento sobre la economía es evidente, porque tasas de interés que siguen subiendo y van a seguir subiendo bajo esta referencia de la tasa de inflación, nos están indicando, obviamente, que el crédito va a ser escaso, porque hoy miércoles, el Banco Central, el gobierno argentino, sale a adelantar parte de su canje de bonos de la semana que viene.
Y en realidad, la semana que viene, el canje de bonos que quiere hacer el gobierno argentino en el mercado es por casi 500.000 millones de pesos. Esto, como lo charlamos con ustedes en su momento, el mes pasado, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario que le exige al gobierno argentino que se deje de emitir y salga al mercado a buscar plata. Y el gobierno argentino sale la semana que viene, sale en parte hoy, adelantando parte de eso, pero entre esta semana y la semana que viene sale a buscar 500.000 millones de pesos. ¿Quiénes le van a dar 500.000 millones de pesos? Los bancos, las compañías de seguros, los fondos comunes de inversión. Ahora, está claro que si esto se transforma en una conducta habitual, y se supone que va a ser así, quiere decir que el gobierno argentino sale a financiarse en el mercado y se produce un crowding out, porque efectivamente lo que sale el gobierno argentino a solicitarle al mercado va a funcionar como una aspiradora de recursos que los bancos después no van a tener para prestarle a las empresas. Y esto obviamente se traduce en un aumento de tasas de interés. El acuerdo con el fondo, la actitud del gobierno argentino saliendo al mercado a buscar recursos, todo conduce a, esto es la frase de siempre, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los caminos conducen a un aumento de las tasas de interés en el sistema financiero. Y por supuesto que esa es una lectura de enfriamiento de la economía y es una lectura que cada empresario deberá tomar adecuadamente para evaluar sus decisiones, no solo en estos días, sino de cara también a los próximos meses en términos del manejo financiero de cada una de sus empresas. Ahora, tasas de interés, pero el dólar es la otra jugada que tenemos que mirar, porque el compromiso del Banco Central es además que el dólar tiene que ir en sintonía con esa tasa de inflación. Miremos la posición de diciembre del ROFEX, que en marzo estaba en 150, hoy está en 168. Ustedes dirán, bueno, pero a ver, si la inflación, ¿de qué dólar estamos hablando? Del dólar mayorista, que en enero terminó en 102, que en este momento está en 123, entre 123, hoy capaz que llegue a 124. Y la posición de diciembre me está diciendo 168. Era la que nos marcaba ayer. ¿Este es el valor que va a tener el dólar en el mercado mayorista a fin de año? Creo que no. Creo que si Miguel Pelle sigue siendo el presidente del Banco Central en los próximos meses, la posición de diciembre va a estar claramente por arriba de los 168. Y algunos de ustedes miran, sí, pero por ahora no pasa lo que vos estás diciendo. Bueno, una cosa es la foto y otra cosa es la película, y cómo el Banco Central va a intentar acomodar el desempeño de estas variables. A mi juicio, el ROFEC está subestimando en este momento lo que va a ocurrir en el mercado disponible, lo que va a ocurrir en el mercado oficial de cambios en diciembre del presente año. Y lo charlaremos después o lo debatiremos, pero efectivamente creo que hay que mirar esta imagen en términos de lo que va a ocurrir. Suba de tasas de interés, suba del dólar, una inflación de piso del 80%, nos están marcando la cancha de lo que piensa hacer el Banco Central y cómo se quiere dirigir en este proceso el gobierno argentino. Ahora, hubo un cambio en el elemento, o digamos, dentro de lo que ocurrió con el desplazamiento de Culfas, que vale la pena, sobre el cual hagamos algunos comentarios, porque además fue un tanto sorpresivo lo que ocurrió en el mercado de bonos en la Argentina hace ya 2 semanas, que efectivamente volvió a plantear un aumento de la brecha cambiaria, que derrumbió el mercado de bonos. Eso ocurrió un día jueves, si ustedes recuerdan, hace ya 2 semanas, cuando una caída brutal de los bonos en pesos que ajustaban por ser. Cuando uno se pone a mirar las explicaciones de por qué ocurrió eso, encuentra 4 factores explicativos. 4, que los vamos a mencionar ahora, en realidad sobre los cuales no es fácil plantear una ponderación, es decir, cuál fue más importante que otros. Vamos a mencionarlos a los 4 factores que derrumbaron los precios de los bonos, aumentaron el riesgo país y también ampliaron la brecha, digamos, y volvieron a reactivar la cotización del dólar blue, ¿cierto? Esto ocurrió un día jueves. Digamos que un día antes la Reserva Federal de Estados Unidos había anunciado nuevamente aumento de tasa de interés. O sea que ese jueves, donde cayeron los bonos argentinos en pesos que ajustaban por el SER,
cayeron bonos en todo el mundo. O sea que alguien podría decir, bueno, entonces hubo un efecto global sobre donde Argentina quedó afectado por eso. Bueno, es un factor explicativo, para mí complementario, obviamente, ya vamos a ver por qué. Un segundo factor es que el mercado había tomado nota de algún desequilibrio sobre las cuentas fiscales de la Argentina, que generaban algún temor sobre la solvencia, sobre el manejo de las cuentas fiscales y por lo tanto también sobre la salud de los bonos en pesos del gobierno argentino. Esto también es parte de un factor explicativo, pero acá hay que hacer una mención. Y es que el día antes, el miércoles anterior, el día anterior, el Fondo Monetario había aprobado su primera revisión trimestral sobre las cuentas argentinas. Justo el día miércoles. El Fondo Monetario había dicho, hemos revisado las cuentas del gobierno argentino, la verdad que está todo bien, buenísimo, se están portando, lo felicitamos, incluso una felicitación. Ustedes están todos locos, ¿qué es lo que estaban revisando? Estaban revisando en enero, febrero y marzo, y además hemos dicho con ustedes también en la reunión pasada que el Fondo Monetario tiene toda la predisposición para decir que las cosas están más o menos bien. Tiene toda la predisposición para eso, y por lo tanto era razonable suponer que iba a hacer un primer documento de su primera revisión trimestral diciendo que las cosas venían más o menos bien. Un día después se derrumban los bonos de la deuda en pesos, de los bonos que ajustaban por ser, lo cual plantea casi una contradicción, donde entra en juego decir, ¿cómo es esto? De que ese día, además, el mercado tomó nota de que las cuentas fiscales argentinas están muy desequilibradas. Es un factor que fue mencionado por muchos medios, para mí no es el más relevante, pero es cierto que lo podemos considerar, por supuesto que sí. Un tercer factor de por qué se cayeron los bonos tiene que ver con que hubo actores en la oposición que salieron a decir claramente que la situación de los bonos es insostenible y que un próximo gobierno tenía que reperfilarlos inevitablemente. Quienes salieron a decir esto después lo desmintieron. A mí me consta que estas cosas se dijeron. Me constan personalmente que estas cosas se dijeron. Y que por supuesto eso sembró dudas en el mercado, porque si alguien me está diciendo, alguien que puede gobernar dentro de 1 año y medio, me está diciendo que si vuelve a gobernar va a reperfilar de nuevo los bonos, obviamente que me voy a quedar con muchas dudas sobre los bonos que tengo en la mano. Efectivamente es así. De tal manera que ese rumor, esas declaraciones bastante inoportunas, en realidad son una parte también de la explicación de por qué se derrumbaron los bonos. Y hay una cuarta explicación, para mí durísima, y es que efectivamente ese día jueves hubo una venta también de bonos muy importante de parte de empresas públicas, de parte de Camesa y de Enarsa. Esto fue minimizado también de parte del gobierno, diciendo, no, bueno, salieron a vender, pero no era tan serio. En realidad, la verdad que uno ha visto corridas en el mercado de bonos ejercida a partir de actores privados, llama poderosamente la atención que en un día tan particular como ese, empresas públicas vinculadas a la Secretaría de Energía salieran a vender bonos, lo cual habla de una interna que ya todos conocemos dentro del propio gobierno nacional. Ahora, hablamos de 4 factores. Dijimos, había un contexto internacional de sube tasa de interés y se estaban cayendo los bonos en todo el mundo. Había dudas sobre las cuentas fiscales del gobierno argentino y eso generaba dudas sobre el comportamiento de los bonos. Hubo rumores de reperfilamiento de la deuda argentina que el gobierno argentino tuvo que salir a desmentir y hubo ventas importantes de empresas públicas dentro de una interna del gobierno. Ustedes dirán, ¿cuál de los 4 factores es más importante para explicar lo que pasó con el derrumbe de los bonos? La verdad, me resulta difícil poder ponderarlos adecuadamente. Pero lo que sí generó eso fue un cambio, obviamente, en el mercado. Y alguien dirá, ¿lo que ocurrió ahí se va a recomponer? Buena pregunta. La clave para ver si el gobierno argentino va a acomodar esto, porque en definitiva el Banco Central tuvo que salir fuertemente a vender, por supuesto a comprar, perdón, bonos, y tuvo que emitir plata para eso, lo cual generó un aumento del contado con liquidación y volvió la brecha a ampliarse, y por supuesto que también le afectó al mercado del dólar blue, que volvió también a ampliarse en ese punto. Digamos que la pregunta de si las cosas van a volver a estar como antes depende en gran medida de lo que pase con la licitación del gobierno argentino del próximo martes, que tiene un anticipo hoy. Hay vencimientos por 500.000 millones de pesos. Obviamente, como decíamos recién, si el gobierno argentino sortea ese canje de estos próximos días y particularmente el próximo martes,
enviaría una señal de mayor tranquilidad al mercado. Alguien dirá, ¿lo va a poder hacer? ¿Quiénes son los que van a salir a financiar, a canjearle los bonos al gobierno argentino? Los bancos, las compañías de seguros, los fondos comunes de inversión. Ayer en una reunión con algunos de los bancos, en realidad uno de los jugadores del mercado decía, bueno, la verdad que el gobierno va a pasar la gorra, en realidad pidiéndole a los bancos que colaboren en esta medida, y otro de los analistas decía, no, qué gorra, va a pasar un sombrero mexicano, en realidad, porque efectivamente es un esfuerzo grande, y hay gente que empieza a tener dudas, es decir, bueno, a ver, los bancos que hasta acá venían jugando con las LELIQ, o sea, una cosa es los bancos colocando parte de su liquidez en el Banco Central vía LELIQ, y otra cosa es colocando su liquidez en el gobierno argentino vía bonos. Hay quien dirá, es más o menos lo mismo. No, los niveles de riesgo son un poco distintos. Ahora, alguien dirá, bueno, pero eso va a poner en riesgo en algún momento a los bancos, que van a quedar muy expuestos al tener que financiar, porque obviamente el Banco Central y el gobierno argentino tienen muchos mecanismos de presión para que los bancos vayan en esa dirección. Y eso va a ocurrir, efectivamente. Ahora, ¿esto pone en riesgo los bancos en algún momento? La respuesta es, por ahora no. Y no estoy hablando de semanas, obviamente, digamos, estamos hablando de un proceso más largo. Pero efectivamente no hay riesgo sistémico hoy en el sistema financiero, por más que los bancos están recibiendo fuertes presiones para pasar su proceso de financiamiento y manejar su liquidez en relación a los bonos de la deuda argentina. Ahora, el otro tema que por supuesto también tiene que ver con el cumplimiento o la intención de cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario, no solamente van en sintonía con el aumento de tasas de interés que vimos recién, sino con el reajuste de las tarifas públicas, porque si ustedes recuerdan, también dijimos que en realidad el principal planteo del Fondo Monetario del gobierno argentino para equilibrar las cuentas fiscales tiene que ver con ir disminuyendo los subsidios de las tarifas. Hoy tenemos ya arriba de la mesa el proceso de segmentación, con muchas dudas en términos de cómo va a funcionar, de cómo se va a operativizar, pero efectivamente este es un tema fuerte que impacta también sobre el proceso inflacionario del que hablábamos recién. El tema de los combustibles en realidad es parte del mismo problema y ya venía desde marzo y desde febrero anunciado que esto iba a ocurrir porque ya había un problema en términos de importación de combustible y por lo tanto dentro del proceso de refinación, por lo tanto ya sabíamos que aunque subieran los precios, el desabastecimiento estaba planteado igualmente, aunque subieran los precios están subiendo, pero el desabastecimiento está arriba de la mesa inevitablemente a pesar de las decisiones que se tomaron. Y el otro punto de debate hoy dentro de las decisiones del gobierno argentino está el tema de la regulación de las importaciones. Acá hay que decir, y creo que lo habíamos charlado en la reunión anterior, que había un compromiso del gobierno argentino, y particularmente del Banco Central, de flexibilizar las importaciones de insumos y de partes. Esto se dio, en realidad, a lo largo de mayo, pero ocurrió algo también, pasaron cosas, como decía Macri. En realidad, las importaciones de mayo fueron por 7.800 millones de dólares, fueron las más altas de la historia de la República Argentina. Esto da por tierra, en realidad, con la lectura de que las importaciones están frenadas, puede ser. En mayo tuvimos el mayor nivel de importaciones de la historia del país. Scioli ayer se reunió con Guzmán, se reunió con Pelle, se reunió con la gente de la AFIP y se empezó a reunir con los empresarios para intentar de alguna manera normalizar esto. ¿Cuál es el número que el gobierno argentino considera que tiene que ser razonable para las importaciones en la Argentina? El número es 6.500 millones de dólares por mes. Y el mes pasado fue 7.800. ¿Cuál va a ser el proceso de negociación que va a llevar adelante Daniel Scioli, flamante ministro, para arreglar con los empresarios cómo acomodar este número? Es lo que vamos a ver en los próximos días. Un punto central, por supuesto, va a ser que es probable que algunas licencias automáticas se transformen en licencias no automáticas, en términos de rubros, o que haya algún proceso de negociación, amigable, para que a algunos grupos empresarios que se sobreestoquearon en mayo, eso efectivamente ocurrió, tranquilicen esa posición en un plano de negociación con el gobierno argentino. La verdad que vamos a ver qué pasa con eso.
El gobierno argentino es consciente que no puede volver a cerrar las importaciones, como había hecho en la primera parte del año. Tiene un compromiso de flexibilizar sobre todo la compra y la importación de insumos y de piezas y de partes, que son parte esencial del proceso productivo, pero está claro que no está dispuesto a seguir mirando un nivel de importaciones como el que ocurrió en el mes de mayo. La verdad que en los próximos días veremos cómo se juega este partido, cómo se juega este partido. Otro, como es el tema de los combustibles, ya no tiene solución en el corto plazo. No tiene solución en el corto plazo. Hoy tenemos ya el corte de rutas en Tucumán, tenemos una serie de reacciones en distintos lugares del país con respecto a la falta de combustible, y la verdad es que a mi juicio esto en el corto plazo no tiene solución, no la tiene. De tal manera que es un tema de tensión muy fuerte que vamos a seguir mirando en el desempeño del funcionamiento de la economía y particularmente el sector agropecuario. Ahora, Carlos, ¿sí? Carlos, ¿Sí? buen Hola, Sestao, ¿cómo te ¿cómo va? va? Perdón que pude entrar unos minutos más tarde. Carlos, estamos en 45 minutos de charla. Tenemos un par de consultas. No sé si vos te quedó alguna idea ahí en el tintero o Sí, algo más por volcar. cierro con esto. Dale. Algo que repetimos en la reunión anterior. Mientras Martín Guzmán y Miguel Pelle y Julián Domínguez, porque hubo un desplazamiento, dirán, y a Culfas lo sacaron. Sí, pero la respuesta del presidente fue, a ver, la Cámpora criticaba a Culfas porque era muy proempresario. Bueno, el gobierno reaccionó sacándolo a Culfas, pero poniendo a Scioli, que es más proempresario que Culfas. De tal manera que el presidente cedió parcialmente en este punto. Eso Ahora, era una de las cosas que te quería preguntar que tenía en el tintero. ¿Cómo lo veías a Scioli ahí? Más proempresario lo ves. es más proempresario por toda su historia, ¿no es cierto? Porque finalmente Culfas venía del área académica, no tenía mayor relación empresaria, jugó obviamente en un plano donde recibió las críticas de la Cámpora y otros sectores. Scioli va a estar en la misma dirección, tanto que ratificó a todo el equipo ministerial que tenía Culfas. No desplazó a ningún funcionario, ni puso a nadie. En realidad sigue todo el equipo que había puesto Culfas, con lo cual obviamente cabe esperar un marco de continuidad ahí, ¿cierto? Ahora, yo digo, mientras Martín Guzmán sea el ministro de Economía, mientras Miguel Pelle sea el presidente del Banco Central, no cabe esperar ningún golpe devaluatorio, ninguna política de shock, ningún canje compulsivo de bonos. Está claro que no. Y por supuesto que mientras Guzmán sea ministro y también mientras Julián Domínguez sea el ministro de Agricultura, no cabe esperar ninguna decisión rara sobre las retenciones a las exportaciones de granos, harinas y de aceites. Bien, bien, bien. Si esos funcionarios son desplazados, veremos, pero no creo que ocurra, no al menos en este contexto. Bueno, tuvimos un caso entre charla y charla de un desplazamiento y el alfil que entró en su lugar fue, digamos... Marca continuidad, sí, marca continuidad. Y... Bueno, se lo quedamos a disposición, no sé si... No, a ver, digamos, tocaste prácticamente todos los temas que por ahí podemos ver. Repasando la idea, veo que una pregunta es, viste, sobre la expectativa de evaluación anual, que siempre es lo que más nos urge saber, incluso creo que es más importante a los efectos de negocio de nuestro rubro que la inflación. Vos seguís en la tesitura de la anterior charla, digamos, va a seguir de atrás a la inflación, es decir, no vamos a ver un anual, pero si cortamos a partir de ahora, ponemos el momento cero ahora, de ahora en adelante vamos a estar a los mismos niveles de inflación o un poquito menos, pero pegado, ¿no? Intentando pegarlo. Es decir, me parece que más allá de lo que finalmente ocurre en términos operativos, yo digo, Pelle tiene toda la intención de cumplir lo que está planteado en el acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Y es que no haya un atraso cambiario adicional. Después, sobre los hechos, puede que en el juego del día a día no lo consiga, porque hay muchas presiones en diversas direcciones, pero está claro que la intención es esa. Y Claro. si uno mira, obviamente, la pauta evaluatoria del dólar en el mercado mayorista, está viendo una pauta evaluatoria que cada vez intenta acercarse a esa pauta. Digamos que comparado con meses atrás y con el año pasado, es un cambio sustancial de la política evaluatoria, ¿no? Sí, sí. Respecto a la pregunta, ¿me endeudo en pesos Y en o en este dólares? punto,
Y en este punto sigo pensando, Wenceslao, que el ROFEX está subestimando lo que va a pasar. Bien, bien, bien. Sí, uno podría, a ver, yo lo que siempre digo en esto es, si nuestro rubro se maneja en dólares y vos te financiás en pesos, estás especulando. ¿tá? Entonces, podemos especular que una tasa del 55% a un año, efectivamente, sea más barata que la devaluación que haya, o ahora tenemos expectativa de que sea más barata que la devaluación que haya. Lo Sí, cierto no es sé que en si, dólares... sí, no sé si viste, Wenceslao, esta tabla, si Sí, llegaste a verla, ¿no es cierto? Esta tabla es una tabla bancaria que está estableciendo, digamos, la posición de los bancos en términos de tasas activas y pasivas. Y obviamente que lo que vemos es un proceso que era el que habíamos planteado, ¿no es cierto? Acá hay un proceso de aceleración que no ha terminado, no. Las tasas van a seguir subiendo. Sí, sí, eso es claro. Y lo vemos, digamos, semana a semana los bancos están ajustando las tasas, tanto de descuento de cheques como de líneas de préstamo. Con lo cual, uno podría pensar que si de acá en adelante toma una tasa efectiva de... Fíjate la tasa de capital de trabajo que está puesta ahí, al 52,5, que tasa efectiva es 67,2. Sí. ¿BC, la de BC qué es? ¿Cómo? La Viene que de está abajo. capital. Viene de Viene de capital. capital. Sí, sí. Sí, hoy parece una tasa efectiva del 51 para bienes de capital, parecería como que se vuelve interesante, ¿no? Sí, claro. No tenemos que olvidar que en el último año o 2 años del gobierno de Macri, las tasas, las TNA estaban, si yo no recuerdo mal, alrededor del 70. Entonces, digamos, para arriba hay bastante todavía, es bastante camino. Sí, No sé si este porque, gobierno querrá convalidar tasas de ese nivel, pero bueno, con yo la inflación al digo, 80, el ministro Guzmán y Pelle están dispuestos a hacerlo. Están dispuestos a hacerlo. Porque si en algo el Fondo Monetario fue muy exigente, y eso planteó en noviembre un ruido fuerte en la negociación, fue que el Fondo Monetario dijo, acá nosotros queremos que ustedes mejoren el nivel de reservas. Y para que aumente el nivel de reservas tiene que haber más liquidación de parte de los exportadores. Y para que eso ocurra, la tasa de interés en peso tiene que ser superior a la pauta evaluatoria. Porque si la tasa de interés en peso es menor que la pauta evaluatoria, el incentivo de un exportador es no liquidar. claro. Y esto está clarísimo que es así. Este es un punto de referencia central para ver dónde se puso el Fondo Monetario en la negociación con el Banco Central de la República Argentina. Por eso mi lectura es, Miguel Pelle quiere cumplir ese acuerdo y por lo tanto cabe seguir esperando aumentos en las tasas de interés de referencia del sistema financiero. Por eso hablamos de la inflación del 80% porque es importante mirarla como punto de referencia de todo esto. Excelente. La que tiene que estar por arriba del 80 son las tasas efectivas. Son las tasas Sí, efectivas. la de plazo fijo, Exactamente. o la de Pero las que sean, pero inversiones. la tasa efectiva, no la tasa nominal, ¿no es cierto? Uh-huh. Las tasas nominales anuales van a seguir por debajo de la inflación, pero las tasas efectivas tienen que situarse 1 o 2 puntos por arriba. Eso es lo que dice el acuerdo con el fondo. Bien. Bueno, a ver, hay una pregunta de último momento. ¿Qué probabilidades existen, o crees vos, digamos, que el ala dura acá le tuerza el brazo al Banco Central y no aumente las tasas incumpliendo el acuerdo? Una buena pregunta. Y hay otra que dice: el fondo está mirando para adelante y que en Argentina gane un gobierno afín al mercado. Guzmán me parece que hace todos los deberes porque se lo exige el fondo, sino porque sabe que si no hace un poco los deberes, el gobierno se tiene que ir. Nos van a perdonar todos, se está jugando América Latina entera a la izquierda. ¿Cómo ves todo ese proceso? Gracias. Bueno, hay una Bueno, mezcla de todo, pero a ver, tu opinión. sí, lo del Banco Central. Mientras Miguel Pelle esté al frente del Banco Central, vamos a ir viendo esta película. ¿Qué posibilidad hay de que el ala dura del oficialismo exija el desplazamiento de Pelle? Para mí es poco probable. Yo sigo pensando que el presidente de la Nación sabe que ir hacia una política más heterodoxa, desplazando a Pelle o a Guzmán, lo conduce al helicóptero. Es decir, mi impresión es, si estos funcionarios son desplazados por jugadores más heterodoxos,
más vinculados, digamos, a la más dura del oficialismo, vamos a cruzar la línea de la racionalidad técnica. Y nos vamos a poner en un punto de no retorno donde en realidad muchas variables se van a desequilibrar aún más. Por eso mi impresión es que es poco probable que el presidente desplace a estos funcionarios. Muy poco probable. Bien, bien, bien. Y por excelente, supuesto que excelente. Martín Guzmán tiene toda la intención de cumplir el acuerdo con el fondo, porque además es el acuerdo que él negoció. Es el Claro. acuerdo que él negoció. De tal manera que mi impresión es, mientras Martín Guzmán sea ministro, el acuerdo con el fondo se va a intentar llevar adelante, más en términos de la dirección de lo que expresa el acuerdo, ¿no es cierto? Más allá de que haya incumplimientos, porque si pensamos, los números de mayo probablemente no dan, los números de las cuentas fiscales ya no dan, un aumento de la emisión, etcétera, etcétera, pero el propio fondo dijo que va a revisar la lectura anual de las variables, es decir, si un mes no lo cumpliste, lo compensamos con otro, después vemos, dice el fondo. Es decir, el Fondo Monetario tiene todo el interés de que esto funcione, más allá de los desvíos. Y por lo tanto es importante mirar que la primera revisión, el fondo dijo, está todo bien, qué bien que se están portando. Y en realidad, cuando haga la segunda revisión, se van a encontrar desvíos. Y mi impresión es que el Fondo Monetario va a decir, bueno, y lo que pasa es que en el mundo hay tantos problemas. Ya vamos a ver, y ya se acomodarán el trimestre que viene. Yo creo que en este punto hay una sintonía, obviamente, entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino, porque el Fondo Monetario no puede darse el lujo de que este acuerdo se le caiga. A ver, ya estamos a una hora. Ahí Gabriel tiró una última pregunta que me parece que la vamos. Si tenemos que responder cómo se sale de esta, qué pasaría el año próximo electoral y el próximo gobierno qué hacer, creo que tenemos una hora más todavía de charla, así que la vamos a dejar para la próxima charla. La próxima charla ya le pusimos fecha, Carlos, ¿no? Sí, el 20. Hablábamos de... ¿El 20 de era? julio. 20 de julio. Bueno, todos los presentes vayan agendándose el 20 de julio, que va a ser la próxima charla. Y bueno, como siempre, Carlos, te agradezco muchísimo tu visión. La charla anterior habías hablado, mira, cuál era el funcionario que dijiste que estaba ahí en la cuerda floja y creo que no sé si a la tarde o al día siguiente dio la renuncia. Ahora, nada, yo me quedo con el que estemos atentos al trío ese que está en Banco Central, en el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Producción, para que veamos si seguimos más o menos como estamos, porque todavía estamos atentos a que se puede empeorar. Ese es el mensaje si alguno de esos jugadores se mueve. Y bueno, atento con el número de inflación, porque la devaluación y tasas de interés van a ir en ese camino. Y el otro tema, por supuesto, mirando el contado con liquidación, el dólar blue y el tema de las cotizaciones de los bonos, es muy importante el resultado del canje que haga el gobierno argentino la semana que viene. Que tiene un anticipo hoy. Hoy va a tener un anticipo. Hoy ya vamos a tener una mirada de si se lo van a comprar o no se lo van a comprar. Es una jugada fuerte porque es un canje por 500.000 millones de pesos. Bien. Y ahí vamos a ver si ese canje funciona de una manera relativamente razonable, puede enviar una señal de tranquilidad a los mercados, sin duda. Transitoria. Transitoria, sí. Como todo acá. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Ahora los invitamos a continuación a que escuchen la charla de Arturo Bresanello, es socio de ALZ Agro, y que va a hablar sobre innovadoras tecnologías en nutrición animal. Carlos, muchas gracias a todos. Por supuesto que estás invitado a permanecer y escuchar la charla. Yo sé que vos tenés mucha relación con productores ganaderos. Este producto que tenemos en ALZ Nutriente es muy innovador en la dieta de los rúmenes, así que te invito a que te quedes a escucharla también, si podés. Y por supuesto invito a todos los demás participantes a quedarse en compañía del ingeniero Arturo Bresanello. Arturo, todo tuyo el micrófono. Chao, buenos días. Hola, Chao, ¿qué Carlos, tal? buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿me escuchan bien a mí? Perfecto, Arturo. Si querés, no te vemos imágenes, si querés puedes activar cámara. Y si tenés alguna presentación, podés compartirla si querés. Ahí se ve la presentación.
Se ve el PowerPoint entero, no como presentación. Ahí se ve como presentación, perfecto, Arturo. Ok, bueno, primero agradecer a quienes han organizado este evento y que hayan considerado que lo que tengo que decir es de importancia, lo cual me llena de compromisos y voy a tratar de ser breve. Esto es parte de cursos de capacitación que nosotros damos a profesionales y a productores. Voy a tratar de resumir una presentación de 3 horas en 10 minutos y van a quedar muchos temas, por supuesto, afuera de lo que es el alcance de esta transmisión de conocimientos. Yo tomando lo que estuvo definiendo nuestro analista económico, y sobre que en el futuro no hay vísperas para que esto cambie, y habló de lo que es el concepto de la ganadería. Yo me acuerdo que hace muchos años participé en una jornada de capacitación sobre tiempos de impacto sobre decisiones. Es decir, cómo alguna decisión que uno toma depende del tiempo de impacto que ésta genere. Una decisión corta puede ser que un productor elija una variedad de soja o un grupo de madurez erróneo, y por lo tanto su tiempo de impacto son 6 meses. En la próxima campaña la cambia y se acabó, o un híbrido de maíz. Pero hay decisiones que uno toma y que la coyuntura no puede influenciarnos tanto. ¿Por qué? Porque la toma de decisión de impactos genera mucho más años abarcativos. Ejemplo, elegir una buena variedad o un buena grupo de madurez de una alfalfa. Equivocarme significa que tengo un impacto de 3 o 4 años para poder cambiarla. Cuando tomo una decisión en ganadería, en genética, en una cría, en un desarrollo estratégico, mi tiempo de impacto son muchos años. Es decir, que subir y bajarse no es un elemento vinculado a la ganadería. Subir y bajarme puede ser alguna otra actividad. La ganadería tiene una inercia y es un volante pesado manejado por un motor monocilíndrico que necesita revoluciones para poder disipar energía. Entonces, el concepto es, tenemos una coyuntura mala, lo que podemos hacer es tomar una estrategia un poco más defensiva, por supuesto ser más eficiente, pero nuestro tiempo de impacto en decidir en una buena genética, y no voy a comprar un toro que es un poquito más barato y que tiene la mano derecha chueca. Entonces, comprar ese toro significa que durante 10 o 15 años voy a ver a todos mis terneros chuecos. Y no puedo tomar esa decisión. Por lo tanto, vale la reflexión que la ganadería se construye, digamos, con horizontes largos. Y bueno, yo lo que quiero tratar de resumir en estos, ya me quedan 8 minutos, qué productos novedosos estamos desarrollando, sin antecedentes en Argentina, pero sí en el mundo, que es el tema de las dietas. Nosotros vamos a charlar de 2 aspectos. Nutrilink y Nutripack son nuevos conceptos en nutrición animal. No hay antecedentes de esta tecnología en lo que es elementos para que los animales consuman. Nutrilink, nuestro primer producto, para poder definirlo, esto es un tema medio técnico, pero cuando un animal consume un forraje, un grano, un silo, esos nutrientes, para ser absorbidos, tienen que ser disueltos. Si no, no hay posibilidad que el animal los asimile. Bueno, la tecnología de Nutrilink permite que nosotros damos una solución, damos un elemento ya disuelto, y eso es un atajo en el sentido metabólico y en el sentido nutricional. Es decir, que nuestro alimento líquido no paga peajes metabólicos cuando ingresa al rumen. Y eso es un impacto que es difícil de comprender, y esto necesita ser explicado en esta tecnología. Aspectos centrales: el perfil del producto, sus componentes, por supuesto, tiene proteína, energía y minerales, pero siempre nos encontramos con un escollo, que es el concepto de la materia seca. Claro, ¿cómo tratar de explicar la materia seca en un líquido? Todo el mundo habla de materia seca vinculado a cuánto
de humedad tiene un producto y cuánto es lo sólido. Pero cuando hablamos de un líquido, hay que hablar que la materia seca, en el punto de vista de nutrición, es el nutriente puro libre de agua. Por lo tanto, nuestros líquidos tienen alto nivel de materia seca, es decir, tienen más del 74% de materia seca. Nos cuesta, y es parte de nuestras explicaciones para profesionales, que el agua es un líquido, pero no todos los líquidos son agua. Entonces, para poder entender esto, algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, el aceite de girasol, que es un líquido, y tiene menos del 0,5% de agua, y es un líquido. No tiene nada que ver lo líquido con el agua. El aceite del motor, ¿sí? El Helix, el Axiom 15WD40, ¿cuánto tiene de agua? Menos del 0,02. Por lo tanto, no tiene agua, no tiene nada que ver un líquido con un contenido de agua. Y ahora que estamos en pandemia, me surge poner este ejemplo. El alcohol de la farmacia, que uno lo ve tan livianito, que enseguida se evapora, por lo tanto, cuando analizo un alimento y lo pongo en una estufa, se pierde todo. Bueno, pero el alcohol de farmacia, desde el punto de vista nutricional, para una vaca tiene menos del 5% de agua. Todo el resto es materia seca y nutrientes. Un silo de maíz tiene 67% de agua y 33%, para dar un ejemplo, de materia seca. En cambio, uno de nuestros Nutrilite tiene 26% de agua, pero tiene un 74% de líquido, que desde el punto de vista nutricional es materia seca. Bueno, ¿dónde se usa Nutrilite? Lo podemos usar en los mixers como un componente más de la dieta, se puede dar en autoconsumo, manera extensiva, y también se puede utilizar para rollos. Estos son los escenarios donde funciona Nutrilite. Bueno, en un mixer, en atributos primarios, aporta proteína, energía y minerales. Lo que hace es meterse en una ducha, se pone en el mixer, es parte del componente de la dieta, se agrega y se mezcla junto con el resto de los componentes, generando efectos sobre la ración. Se llaman atributos secundarios. Es decir, es una sopa para vacas. Es un concepto nuevo. Entonces comienzan los atributos secundarios. Estos son temas técnicos que vamos a pasar muy por arriba, pero cuando uno formula una ración, existen programas de nutrición que me sirven para mí para calcular cuando yo estoy haciendo una dieta. Pero no todos los formuladores calculan lo que pasa con esa dieta dentro del rumen. Son estimadores y hay atributos o parámetros que los formuladores no calculan. Por ejemplo, que el producto tiene abastecimiento todo el año, que está pasteurizado, que es fácil de suministrar. Un programa dice, usted ponga el polvito 25 kilos por cada 4 toneladas. Uno tiene que abrir una bolsa, subirse, ponerla, tratar de mezclarlo. Claro, no habla si es fácil o no fácil. El programa de formulación le dice, coloque esto. Si es difícil o es fácil, no me importa. Bueno, quiero que sepan que Nutrilite es fácil de suministrar. Un formulador no se pregunta si esto es bueno o esto es malo para colocarlo. Siempre líquido, aún en invierno, después vamos a verlo, pero generan atributos sobre aspectos de la formulación. La homogeniza, la dieta es físicamente bien mezclada. ¿Por qué? Porque el producto ayuda a mezclarlo desde el punto de vista físico. Cada bocado que el animal ingiere tiene todo el componente de la dieta en sus justas proporciones. ¿Por qué? Porque el producto ayuda a ese mezclado físico, pero también tiene una homogenización de sabores y olores. ¿Por qué tenemos tantos clientes en Córdoba Central donde usan la cáscara de maní como un inerte de fibra? Esos clientes son fanáticos del Nutrilite, ¿por qué? Porque cuando lo meten en el mixer y meten las cáscaras del maní y tiene que convertir en la selección por parte del animal de un grano de maíz, el animal no detecta la diferencia entre la cáscara del maní puesta y saborizada con Nutrilite del grano de maíz. Para él es igual, ¿por qué? Porque homogeniza sabor y olores. ¿Y cuánto vale evitar esa selección?
Estímulo al consumo voluntario. La ración es más húmeda. Es un tema técnico, pero a medida que la ración está más húmeda, los animales tienden a comerla más. Ustedes jamás podrían comer muchas cucharadas del sobre del paquete de la polenta. Una polenta de maíz, intenten comerlo a cucharadas directo. Comen una, comen dos y después paran. ¿Por qué? Porque es demasiado seco. Esa polenta la cocinan y posiblemente puedan comer 2 o 3 platos. ¿Qué es lo que cambió? Entra un factor de humedad. Evita la parte de polvos, optimiza la distribución de los núcleos. Esa bolsita de 25 kilos en 4 toneladas. Bueno, una distribución sin Nutrilink tiene este tipo de formato en el comedero. Por lo tanto, los animales que coman acá comen esta dosis, los que coman acá comen esta dosis, y los que comen acá comen una dosis menor. Cuando yo utilizo Nutrilink, lo que voy a tener es una homogenización de ese núcleo, que van pocos kilitos. El que come acá come esto, el que come acá come igual, y el que come acá come igual. Esto es un atributo que un formulador no puede calcular. Bueno, no trae moscas, no precipita, es muy estable en el almacenamiento. ¿Cómo lo almacenamos? Con tanques de WAN, vejigas y diferentes formatos. Este es el mundo vinculado a la ducha o al mundo mixer. Pero también tenemos la suplementación extensiva, es decir, que damos en autoconsumo. Bueno, el producto se adapta muy bien. ¿Cuáles son las categorías de animales que utilizan esto? Las vacas, las terneras de reposición y los terneros y terneras de recría. Todos estos necesitan fibra, y esa fibra que tiene diferentes aspectos o diferentes escenarios. Cuando tengo estas calidades, el escenario productivo de las vacas va a ser totalmente depresivo, y encima cuando paren, más abajo se van en su estado corporal. Cuando yo genero una suplementación, lo que evito no es que voy a engordar a la vaca, sino que voy a disminuir su tasa de deterioro. En las recrías lo mismo. Hay categorías que no puedo negociar perder gramos. ¿Por qué? Porque son irrecuperables. Una recría, esto es un tema técnico, una recría que la pasó mal, no la voy a compensar cuando le doy de comer fideos con tuco en un feedlot. Esa recría va a ser muy ineficiente por más que le dé polenta con tuco. Nunca ese animal va a tener capacidad de engorde o tasas de engorde. ¿Por qué? Porque se arruinó en la recría. Entonces, hay dos escenarios. En el mundo seco, uno puede decir que entora vaquillonas de 24 meses y parecen los galgos de un basural. Claro, están comiendo o se criaron con esta calidad mala. Bueno, por eso tengo que complementar esa calidad con Nutrilink. Pero también puedo tener recrías en ambiente de pastos buenos. Está bien, pero también en este escenario uno diría, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Si es perfecto. No, a este sistema le falta energía, por lo tanto le agrego Nutrilink y termino de hacer una dieta bien completa, porque este pasto verde no alcanza para lograr una correcta nutrición. Bueno, estas son las formas de las vejigas, diferentes alternativas de almacenamiento del producto, y un sistema que decimos nosotros que es muy fácil de implementar. No se necesita mucha capacitación del personal, no se necesita mucho esfuerzo del personal. La capacitación es que cuando se llena ese tanque le tiene que avisar, che, cerrá la llave. Esa es la única capacidad. Tiene que embocar en un tacho o en un bebedero y con una sola mano es suficiente. Pero para eso tenemos los lamedores, que generan una limitación física para el consumo. Los animales van dando vuelta a una rueda, esa rueda extrae por completo lo que es el líquido interno que tiene el lamedor, y entonces, ¿qué va? Los diferentes animales van lamiendo esa rueda gira, se moja en el producto y va entregando de a gramos por minuto. Es decir, que un animal consume 1 kilo de este producto a lo largo del día. No es que entra instantáneamente, a lo largo del día va consumiendo. Esto supera a los bloques en su tasa de consumo. Es decir, que podemos lograr tasa de consumo de alrededor de 1 kilo de este concentrado energético proteico mineral.
que va a funcionar mucho mejor que un bloque que ingresan 50 o 60 gramos por día. Eso no llega a armar un proceso importante en el rumen. Bueno, también en zonas con frío, el producto no se congela y fíjense lo que puede llegar a oportunidad que le da a estos animales en esta situación, donde no hay nada. Pero bueno, genera cierta adicción por los animales. Es decir, que cuando los animales saben de qué se trata Nutrilite, no son ningunos tontos y lo van a seguir. Pero importante, Nutrilite no funciona si yo no tengo forraje en abundancia. No importa si yo le doy viruta de eucaliptus o yo acumulo las ediciones dominicales de Clarín y le entrego 7 o 8 metros cúbicos de diario dominical. No importa. Lo importante es que haya volumen de algo para comer. Nutrilite no funciona si no tengo forraje, volumen de forraje. Fíjense en este escenario. Acá había un lamedor. Adivinen, esto fue una foto tomada 2 meses después de haber sacado el lamedor. Fíjense que no tiene nada de pasto 2 meses después. Imagínense por qué las vacas estaban alrededor del lamedor, porque no había nada para comer. Y eso, el producto no funciona en ese escenario. Cuando yo no tengo nada, Nutrilite no puede hacer milagros. Nutrilite genera milagros correctivos cuando yo tengo forraje de abundancia, de mala o buena calidad. Lo puedo corregir. Y el otro tema, este escenario, y para terminar, mejora arroyos de mediana a baja calidad. Y acá el producto es totalmente disruptivo. No hay nada que genere un cambio de tasa de consumo como el Nutrilite en estos rollos de mala o baja calidad. Sistemas artesanales, donde, bueno, tengo poquitos rollos y voy generando este tipo de distribución. O un sistema más industrial, que en este caso este productor de A20 daba, ¿no? Fíjense la cola de rollos que había ahí. Muy bien. Entonces, un rollo de baja calidad más Nutrilite es un cambio en la categoría nutricional. Es decir, lo importante es que esto da para mucho más. Yo quiero no caer muy pesado, pero el tema de la estrategia de un rollo, que es la materia seca más cara que hay en el mercado. Es decir, hacer un rollo y dar de comer un rollo es carísimo. Aún un rollo de alfalfa. Pero es una realidad y es una necesidad que tenemos. Por lo tanto, nos dedicamos a enrollar lo bueno, porque imagínense lo que es enrollar lo malo. Pero hay veces que yo necesito lo malo porque cuando no tengo, o hay una sequía, o tengo una restricción de fibras, adivinen cuánto le va a costar un rollo malo. Lo que van a tener con esto es que no importa si el rollo es de buena o de mediana o mala calidad, enróllenlo, capturen fibra, porque después esa fibra la podemos corregir con Nutrilite. Entonces, yo tengo un rollo de alfalfa, que es una excelencia en cuanto a calidad, y yo tengo un rollo con cola de avena. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo Nutrilite y voy a reemplazar un rollo de alfalfa? No, nunca voy a reemplazar un rollo de alfalfa. Lo que sí es que hay un cambio en esa categoría nutricional. Cola de cebada más Nutrilite, los animales pasan de dormir arriba del rollo, de desparramarlo y dormir encima de él, y pasa a hacer cola para comerlo. Es un cambio total con respecto a eso y genera una estrategia que abre capacidades productivas para vacas en regiones totalmente marginales. Donde yo pueda capturar fibra mala, yo tengo una oportunidad, porque está en Nutrilite para corregirlo. La pregunta es, ¿por qué ese incremento del 50%? Bueno, porque equilibro la dieta, porque saborizo ese forraje, porque humedezco ese forraje, porque hay un mayor consumo, porque tengo sales. Y al tener sales, Nutrilite estimula que el animal consuma más agua, por lo tanto ablanda la fibra. Y tiene un menor desparramo, todo tiene el mismo sabor.
Esto es sorgo de Alepo de la banquina. En la categoría nutricional, el sorgo de Alepo seco de la banquina compite con el álamo chipeado. Pero claro, este productor fue a buscar todo, entre Calefú y la Maruja. Se levantó todo su sorgo. ¿Por qué? Porque sus vacas no se le morían de hambre, se lo comían. Y fíjense el nivel de desparramo que hay con sorgo de Alepo seco de la banquina sin aros. Es decir, los rollos sin aros no tienen desparramo. ¿Qué pasa? Se lo comen todo. Bueno, actualmente hoy le estoy dando una charla de acá, de Comodoro Rivadavia. Estoy en una gira de capacitación de profesionales a la región. Y claro, me consultan productores, che, ¿qué puedo hacer acá? Porque ven que Nutrilite es una opción. No hay muchas opciones en este escenario. Bueno, este productor encierra a 2.500 animales de recría y después los engorda. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, acá le aportamos algo. Bueno, también tenemos una logística que tiene la capacidad de llegar a estas latitudes. Entonces, ¿por qué el planteo de Nutrilite acá? Y se come 1.800 kilómetros de flete. Porque dietas sólidas no tienen la capacidad de generar un cambio en lo que es una tasa de consumo en una fibra de mala calidad. Por más balanceado que le dé, no logro lo que se logra con Nutrilite. Y eso es un tema totalmente novedoso en el mercado argentino. Por supuesto que el producto se puede extraer con pleno frío. Estas son fotos recientes. Es un cambio en la ecuación en el sistema ganadero. Y otro tema es el NutriPack. NutriPack es un novedoso formato que tampoco tiene antecedentes en el mercado argentino. Es decir, que nosotros vendemos una ración totalmente mezclada, del mixer a su campo. Es decir, que un productor no necesita tener un mixer para hacer una dieta totalmente equilibrada. Nosotros tenemos una máquina importada de Austria, menos mal que la pudimos hacer antes de las decisiones de este gobierno, porque si no, olvídense, no tendríamos posibilidad, después de la charla que escuchamos, olvídense la posibilidad de traer un clavo. Pero bueno, esta máquina tiene la capacidad de armar estos microsilos. Acá la estamos viendo cómo va a enrollar o hacer packs con un silo de maíz. Nosotros lo que hacemos es metemos una mezcla totalmente equilibrada o también hacemos packs de silos de maíz, porque bueno, hay clientes que necesitan ese tipo de perfil. Esta máquina lo que hace es procesar todo eso, compactarla a un nivel tal que le saca todo el oxígeno, por lo tanto, funciona como un microsilo. Una vez terminada esa compresión, fíjense que es algo totalmente comprimido y sin oxígeno, lo envuelve y lo termina de empaquetar. Esto lo tenemos en nuestra planta en Zárate y lo distribuimos a todo el país. NutriPack es un sistema novedoso de conservación de forraje fresco, máxima calidad por su nivel de compactación, gran estabilidad de almacenamiento, uno puede durar y 2 años o más. ¿Por qué? Porque no entra oxígeno. El producto está listo para usar cuando ustedes lo necesiten. Mínimas pérdidas, porque claro, en sus diferentes modos de distribución. Permite autoconsumos o meterlo adentro de un mixer como parte de una dieta. Bueno, esto se abre en estos sistemas de autoconsumo y los animales contentos para atacarlo. Esto es una formulación de las tantas que tenemos, queda totalmente compactado y los animales lo comienzan a atacar y no son ningunos tontos, se le tiran encima porque logramos una dieta equilibrada y saborizada. Entonces, ¿qué se logra con esto? Tener la posibilidad de tener a mano elementos de nutrición que por diferentes situaciones se me convierten en restrictivas. Acá ustedes tienen una herramienta que a los animales les encanta y logro un equilibrio en esa nutrición. Tengo energía, tengo fibra,
tengo Nutrilite, tengo diferentes cosas que aportan proteína. Bueno, esto es una dieta completa y cada categoría podemos armar una dieta. Nutripack permite fáciles traslados y distribución dentro del campo. Permite combinar diferentes calidades para diferentes categorías. Yo en un camión puedo traer diferentes productos, no estoy obligado a tener un solo perfil de alimento. Permite compras escalonadas, evitando inmovilizaciones. Yo cuando hago un silo, la tengo que poner toda al principio y el silo lo uso dentro de 8 meses. Acá voy comprando, necesito y compro, necesito y compro. Ya que tanto estuvimos hablando de lo que son las tasas y todo lo demás, bueno, esto es una estrategia para eso. Garantía de calidad aseguradas. Pero ¿qué permite con respecto al confeccionar estas dietas totalmente mezcladas? Gran capacidad de logística para su distribución. Es fácil, llegamos a todos lados. ¿Qué permite Nutripack? Si yo tengo que vender mis terneros porque tengo falta de recursos forrajeros, yo con Nutripack lo evito. Puedo también comprar terneros aprovechando una oportunidad. Veo que el vecino tiene que vender sus terneros. Yo veo que no tengo pasto. Uy, lo tengo que dejar pasar. No. Al tener Nutripack, che, me compro los terneros del vecino. Yo le meto Nutripack y ya estoy. O también me permite establecer una nueva actividad, una ganadería sin tanta planificación. Che, acá tengo una oportunidad que en este corralito agarro, meto ganado, compro Nutripack y armo una actividad sin tanto recurso previo. Todo eso se logra, es una herramienta, digamos, para generar una estrategia comercial. Bueno, esta es un poco la confección y diferentes formatos y traslados. Bueno, hasta que era un poco la idea de la presentación. Les mentí como el gobierno. Usé 18 minutos en vez de 10. Está bien, Arturo. Ahí yo compartí en el chat el mail y el teléfono de Arturo para preguntas puntuales que quieran hacer también. Había una pregunta de Matías que preguntaba cuál es la diferencia con o sin lamedores en los bebederos. Hay productos que se adaptan para consumo libre y hay otros productos que no me puedo dar el lujo de consumo libre y por lo tanto tengo que regular el consumo a través de una limitación física. Hay productos que tienen limitaciones químicas, por lo tanto yo se lo doy en un bebedero y el animal no va a ir a chupar como chupa agua y en 2 sorbos se meten 15 litros de agua al rumen, sino que hay productos que yo tengo que generar un consumo gradual. Entonces, hay diferentes áreas donde ese producto tiene una limitación y que no puede el animal, nunca va a sentir el agrado de consumirlo rápido, pero hay otros que sí están por sus azúcares y todo lo demás, tiene el agrado de consumirlo rápido, por lo tanto pongo el lamedor que genere una frenada. Por lo tanto, el cucurucho, yo súper frío, le voy dando lengüetazos y lo como. No me lo voy a comer de abocados el cucurucho porque es demasiado frío. Entonces me limita el lamedor a una tasa de ingesta de altos gramajes por minuto. ¿Se entiende eso? Sí, yo por lo menos lo entendí. Ese Matías que había hecho la consulta. Bueno, gracias a todos. Impecable, bueno. Gracias a todos por la asistencia, gracias a todos por acompañarnos en este ciclo de charlas. Ya saben, tenemos fecha para la próxima, así que vayan agendando. Igual, siempre un par de días antes, les recordamos a todos la reunión para que puedan participar y puedan conocer algunos de los negocios a la vez que hacemos en LZ Agro. Bueno, gracias Arturo por tu participación hoy. Y bueno, nos estamos viendo dentro de un mes.
Gracias a todos.